Nosotros somos Ariana Verónica Matafuentes y Diana Paola Guevara Ballines, estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Biomédica. Este trabajo forma parte de la materia de Instrumentación Biomédica 1. Introducción. Este proyecto consiste en construir un goniómetro sencillo capaz de registrar un ángulo a través de un potenciómetro. Conforme el eje del potenciómetro se desplaza, cambia su resistencia y eso permite generar una señal eléctrica que representa el ángulo medido. Esa señal no puede utilizarse directamente, así que primero ajustamos un amplificador de M741 para obtener el voltaje más amplio y adecuado. Después le enviamos un par de comparadores que determinan el rango en el que se encuentra el ángulo y según eso se encienden los LEDs que indica cada condición. Una vez procesada la señal llega al Arduino, la cual lo convierte en un voltaje en un valor de ángulo y lo muestra en la pantalla LCD. Con este tenemos un sistema capaz de medir, interpretar y visualizar cada movimiento. Todo este diseño parte de la relación entre ángulo, resistencia y voltaje y trabajamos durante el proyecto 2 y aquí lo aplicamos para construir un instrumento con utilidad dentro del área biomédica. Objetivos. General. Implementar un goniómetro funcional capaz de medir un ángulo, procesarlo y generar alertas visuales en 3 rangos definidos. Específicos. Son encender el LED amarillo entre 0 y 30 grados, mantener ambos LEDs apagados entre 31 y 69 grados, encender el LED rojo a partir de 70 grados y mostrar el ángulo en una LCD mediante I cuadrada C usando Arduino. Marco teórico. Potenciómetro. Para entender el funcionamiento del sistema es fundamental conocer el papel del potenciómetro. Este dispositivo actúa como una resistencia variable que modifica su valor conforme gira su eje. Según Horowitz y Giri, este tipo de componentes permite convertir movimiento mecánico en variaciones de voltaje de manera directa, lo que los vuelve ideales como sensores de posición. En nuestro proyecto aprovechamos esta relación entre giro y voltaje para obtener una señal proporcional al ángulo. Gracias a que el potenciómetro es un elemento sencillo, económico y estable, podemos transformar el desplazamiento mecánico en una señal eléctrica de forma precisa, lo cual lo convierte en un componente muy utilizado dentro de la instrumentación biomédica. El M741, el cual funciona como el amplificador operacional encargado de llevar la señal proveniente del potenciómetro. En nuestro caso se utiliza en configuración inversora, lo que permite aumentar el voltaje sin alterar su linealidad, una característica fundamental para conservar la relación ángulo-voltaje del sensor. De acuerdo con Horowitz y Hill, los amplificadores operacionales permiten adaptar señales débiles para que puedan ser procesadas de forma correcta. Esto es exactamente lo que ocurre en nuestro sistema. Gracias al M741, el voltaje alcanza niveles adecuados para que los comparadores y el Arduino puedan interpretarlo con precisión dentro de las siguientes etapas del circuito. Display LCD. El display LCD es el encargado de presentar en tiempo real el ángulo que registra el potenciómetro. Este tipo de pantallas permite visualizar información de manera directa y comprensible, lo cual resulta esencial en instrumentos de medición. De acuerdo con Boylestad y National Sky, los dispositivos de visualización son una parte clave dentro de los sistemas electrónicos, ya que permiten interpretar de forma inmediata la señal procesada. En nuestro caso, el LCD conectado al Arduino muestra continuamente el ángulo calculado, facilitando el monitoreo del movimiento y completando la etapa de presentación de datos del sistema. Arduino 1 es el encargado de convertir la señal analógica proveniente del potenciómetro en un valor digital. Su convertidor ADC trabaja 10 bits, lo que significa que transforma el voltaje de un rango de 0 a 1023. A partir de ese voltaje, el Arduino calcula el ángulo correspondiente y lo envía a un display LCD para mostrarlo en tiempo real. Como menciona State en Nash Sky, los sistemas digitales permiten interpretar señales analógicas convertidas en información útil para el usuario. En nuestro caso, esta etapa digital es fundamental para que la lectura del ángulo sea precisa, estable y fácilmente observable en la pantalla. Materiales: una resistencia de 15 kiloohms, una resistencia de 10 kiloohms, dos resistencias de 470 ohms, un LED amarillo, un LED rojo, 3 potenciómetros de 5 kilos, 3 amplificadores LM741, jumpers, un protoboard, un display LCD, un I cuadrada C, un Arduino 1, un transportador, una fuente, 5 pares banana pin y un par banana. Metodología. Para obtener el funcionamiento final del goniómetro, partimos del análisis realizado en el proyecto 2. Lo primero que hicimos fue establecer la relación entre el ángulo y el voltaje del potenciómetro. Para esto utilizamos los valores de la resistencia que corresponden a cada posición y a partir de la evolución de voltajes, determinamos cuánto voltaje genera cada grado de giro. En el primer cálculo observamos que cada grado equivale aproximadamente a 0.02 volts. Con eso ya podíamos estimar el voltaje de entrada para cualquier posición del potenciómetro. Tomemos como referencia los 100 grados porque representaban el límite superior del rango operativo y con esta suposición obtuvimos el voltaje de entrada que usaríamos para dimensionar la etapa de amplificación. Después pasamos a la parte del amplificador. Utilizamos la ecuación del amplificador de inversor para definir la ganancia necesaria y a partir de esa fórmula realizamos el despeje para calcular la resistencia de retroalimentación. Este paso fue clave porque la salida debía alcanzar los 5 volts, por lo que ajustamos los valores de las resistencias hasta conseguir la ganancia correcta.
Luego aplicamos la ecuación nuevamente, ahora sustituyendo los valores tanto de voltaje de entrada como de resistencias seleccionadas. Con esto obtuvimos la salida teórica del amplificador y confirmamos que efectivamente alcanzaba el valor requerido. Este proceso se repitió para distintos ángulos, usando las fórmulas correspondientes y realizando nuevos cálculos que nos permitieron llenar la tabla 1 donde se observan los resultados finales. Gracias a estas verificaciones, podemos asegurar que la relación entre voltaje y ángulo se mantenía estable, que el amplificador cumplía la ganancia establecida y que la salida podía alcanzar los 5 volts sin perder linealidad. Toda esta metodología nos permitió avanzar en el montaje del proyecto TEDx con un diseño bien fundamentado y cálculos correctamente validados. En la parte de la calibración nos enfocamos en ajustar los umbrales que determinan cuándo se encienden los LEDs. Para esto utilizamos 2 potenciómetros, cada uno dedicado a fijar el nivel de referencia de un comparador construido con un LM741. Primero configuramos el umbral bajo, que corresponde al encendido del LED amarillo. Ajustamos el potenciómetro hasta obtener un voltaje cercano a 0.36 volts, ya que este valor representa aproximadamente el ángulo de 30 grados. Una vez alcanzado este punto, comprobamos que con el multímetro el comparador respondiera correctamente. Después lo hicimos lo mismo con el umbral alto, que se encarga de activar el LED rojo. En este caso, calibramos el valor hasta llegar alrededor de 2.8 volts, que es el voltaje correspondiente a los 30 grados. Nuevamente verificamos que el comparador cambiara de estado justo en esta región. Estas dos calibraciones aseguran que el sistema identifique los rangos de forma adecuada, el LED amarillo para ángulos más pequeños y el LED rojo para valores más altos. Las imágenes muestran justamente los valores obtenidos durante este proceso. Conexiones. Para la etapa de conexiones tomamos como referencia los diagramas que habíamos elaborado previamente en Multisim durante el proyecto 2. Estos esquemas nos permitieron identificar cada parte del circuito y asegurarnos que las conexiones técnicas coincidieran con el diseño teórico. Estas son las conexiones del diagrama para el encendido amarillo y estas son las conexiones de LED encendido rojo. Con esta guía comenzamos el armado de la protoboard. Primero ubicamos los comparadores, después ajustamos los potenciómetros que establecen los umbrales y finalmente añadimos los LEDs justo con sus resistencias. Cada sección fue conectada exactamente como lo indicaba el diagrama, verificando las rutas de señal y alimentación antes de continuar. Gracias a esto logramos replicar fielmente el comportamiento esperado como puede verse en las imágenes. El código que utilizamos es el encargado de convertir la señal del potenciómetro en un ángulo visible en la LCD. Todo inicia leyendo la entrada analógica A0. Esta lectura es un número entre 0 y 1023 porque el Arduino trabaja con un convertidor analógico digital de 10 bits. A partir de este valor hacemos una conversión proporcional para obtener un ángulo entre 0 y 220 grados. Esta transformación es directa. Simplemente escalamos la lectura al rango que definimos para el movimiento del potenciómetro. Después de calcular el ángulo, el programa limpia la pantalla y coloca el cursor mostrando en 2 líneas. En la parte superior aparece el texto que identifica la medición y debajo se imprime el valor numérico con un decimal, junto con el símbolo de grados. El módulo I²C facilita esta comunicación con el LCD, permitiendo utilizar solo 2 cables para enviar la información. Finalmente añadimos un pequeño retardo para que la actualización sea suave y evitar que el texto parpadee mientras el potenciómetro se mueve. Gracias a esto el usuario puede ver en tiempo real cómo el ángulo cambia conforme gira el eje del sensor. Acá es el funcionamiento completo del circuito. Para comprobar el funcionamiento del circuito, movimos el potenciómetro en distintos ángulos y observamos 3 aspectos: la lectura del LCD, la respuesta de los LEDs y la posición real medida con el transportador. Al iniciar en 0 grados, el sistema muestra correctamente el valor en pantalla y el LED amarillo se mantiene encendido como corresponde al rango más bajo. Para avanzar hacia valores intermedios como alrededor de 40.6 grados, el sistema deja apagados ambos LEDs y únicamente se actualiza el ángulo en el display, confirmando la zona neutra del diseño. Cuando pasamos a ángulos mayores, por ejemplo cerca de 71.6 grados, el LED rojo se activa, indicando que entramos al rango alto. La lectura del LCD coincide con el movimiento del potenciómetro. También verificamos posiciones más amplias, como 90.1 grados y el límite del recorrido alrededor de 220 grados, confirmando que el display se actualiza el ángulo de manera estable y que los LEDs corresponden justo cuando deben. Con estas pruebas comprobamos que todo el sistema, comparadores, amplificador, Arduino y visualización, trabaja de forma conjunta y coherente a lo largo del recorrido del potenciómetro. Conclusión. El proyecto permite integrar todas las etapas necesarias para construir un goniómetro funcional, desde la caracterización del potenciómetro y el acondicionamiento de la señal hasta la comparación de umbrales y visualización del ángulo en tiempo real. El sistema respondió de manera estable
en todo el recorrido, activando los LEDs exactamente en los rangos establecidos y mostrando mediciones precisas en el LCD. En conjunto, se comprobó que la combinación de electrónica analógica con el control digital mediante el Arduino es una solución eficiente y accesible para implementar instrumentación básica, lo que abre la puerta a futuras mejoras y aplicaciones biomédicas más complejas. Reflexiones. Como reflexionamos, tenemos que este proyecto fue oportunidad para integrar conocimientos y trabajar de manera coordinada. Al combinar los cálculos del proyecto 2 con el montaje del circuito, fue evidente que cada avance dependía de la comunicación y el apoyo mutuo. Mientras ajustábamos los comparadores y validábamos la ganancia, aprendimos a completar nuestras habilidades y a resolver problemas juntas. Gracias a esa colaboración, logramos a todo este sistema funcionara de forma precisa y estable. El desarrollo del goniómetro nos permitió experimentar cómo la parte analógica y la digital se unen gracias al trabajo en equipo. Y mientras una verificaba el comportamiento del circuito, la otra ajustaba el código y revisaba la lectura en la pantalla, lo que hizo más eficiente la detección de errores y calibración. Esta dinámica nos ayudó a comprender mejor el proceso completo y a valorar la importancia de coordinarse para obtener resultados confiables. Y estas son las referencias, las cuales son las fuentes que respaldan el contenido teórico y el desarrollo técnico de nuestro proyecto. Agradecemos su atención.